Primero, bueno, agradecer al doctor Mesones previamente por su presentación, que creo que eh, entra un poco en la continuación de lo que voy a hablar ahora, que es básicamente hacer una revisión muy breve sobre qué es el estudio de la carga de la enfermedad, el GBD o Global Burden of Disease, y ver un poco de cómo, de algunos resultados importantes y relevantes para Perú de la última edición del 2021. Solamente una pequeña consideración para que sepan de mí. Estoy haciendo mi doctorado en el Instituto de Métricas. Trabajo también en el Instituto de Métricas en Salud, pero yo no trabajo directamente modelando para el GBD. Digamos, el instituto tiene muchas áreas. Yo no me dedico directamente al modelamiento del GBD, pero igual estando dentro conozco muy bien cómo funciona el proceso. Y bueno, primero para hablar rápidamente de qué es el estudio de la carga de enfermedad. El GBD es un esfuerzo científico, sistemático, que trata de medir todas las enfermedades, todas las causas de enfermedad, mortalidad y morbilidad de manera comparada en todos los lugares, en el tiempo, en el espacio y por sexo y población en el tiempo. Entonces, la premisa fundamental es que las políticas de salud, y esto viene a colación con la presentación previa, debe ser informada por datos válidos, confiables y oportunos. Y una también de las consideraciones es que la medición de salud, en este caso la ganancia o pérdida, tiene comunidad no solamente el número de muertes y el número de casos de una enfermedad, sino tiene comunidad el tiempo en años de vida que se van a perder, que a veces que puede ser un indicador menos sesgado que otros tipos de métricas. Y esto se hace con la finalidad de ponerlo a las enfermedades en la misma escala, en los resultados de ser no letales con los resultados letales. Algunos principios básicos del GBD que es importante considerar es que este estudio es exhaustivo en el sentido de los insumos que se emplean, los datos que se emplean. Otro es que se trata de que todas las métricas que se utilizan y que ya voy a hablar más adelante sean comparables. Digamos, en el espacio, en el tiempo, las causas de enfermedad, las lesiones, los factores de riesgo. Las informaciones también, un principio general es que las estimaciones tienen que ser informadas y es mejor tener datos a no tenerlos. Es decir, existen muchos lugares en el mundo y algo que es importante es que este estudio trata de cubrir básicamente todos los lugares del mundo para poder estimar la carga de enfermedad en el mundo. Hay lugares que básicamente en distintos grupos poblacionales donde no hay datos, pero existen técnicas estadísticas y formas de estimar cuál es la prevalencia o la carga de la enfermedad, incluso sin tener datos de esos lugares. Entonces, es mejor tener estimaciones que no tener nada. Ese es uno de los principios generales. También la consistencia interna, que es importante que todos los valores que se tienen sumen un total que sea consistente con el total de los otros lugares y el total del planeta. Entonces, y también los propios valores dentro de un país tienen que ser consistentes con los valores de cada uno de los valores subnacionales. Entonces, tiene que haber una consistencia interna de las métricas. Otro componente importante es la planeación. No es un estudio epidemiológico per se, no se busca hacer inferencia epidemiológica con este estudio, sino es un estudio más para la planeación. Su utilidad tiene más que ver con entender prioridades de salud o tendencias en el espacio, en el tiempo, en grupos poblacionales de manera más macro para políticas públicas y prioridades a nivel de los países. Y otro concepto importante, donde creo que hay muchos prejuicios a veces, es el tema de modelamiento. En el estudio de la carga de enfermedad en el GBD se utilizan datos crudos y se van a modelar estimaciones para cada uno de los parámetros y dimensiones que se analizan: edad, sexo, causa, lesiones, factores de riesgo. Y los datos, y le pregunto a ustedes para que reflexionen, los datos que observamos en nuestros sistemas de información son más exactos y más
importantes que los datos que modelamos, porque existen y he escuchado muchos prejuicios que dicen que los datos modelados son datos inventados, pero tenemos que considerar que la idea de modelar datos tiene que ver con la incapacidad de nuestros sistemas imperfectos en Perú, en Latinoamérica, en el mundo de poder capturar la realidad de enfermedades y tasas de enfermedades que no podemos medir con nuestros sistemas de información imperfectos. Entonces la idea es modelar y acercarnos un poco más a la realidad que está ahí, que no llegamos a medir completamente con los sistemas. Obviamente hay sistemas más sesgados que otros, sistemas mejores y que se pueden confiar más que otros. Por eso, eh, tan importantes las técnicas de modelamiento que se utilicen. Y esta presentación, solamente para que sepan, es más de las generalidades de GBD más que las técnicas estadísticas, porque eso implicaría hablar durante horas y horas. Solamente tenemos media hora para hablar de esto. Y bueno, los niveles de incertidumbre también son importantes, que no solamente se presentan estimaciones puntuales, sino niveles de incertidumbre que se propagan a muchos niveles. eh, y que se consideran en los procesos de estimaciones y en los métodos. Pero algo bien importante y que se mencionó en la presentación pasada son los años de vida asociados a discapacidad, años de vida saludable perdidos, o sus siglas en AVISA o sus siglas en inglés que son DALIs. Yo voy a hablar más que todo con siglas en inglés ahora porque me resulta más familiar. Eh, los DALIs son los años de vida saludable perdidos o asociados a discapacidad y su explicación es bien importante para entender cómo funciona el GBD. Y en este gráfico podemos resumirlo rápidamente. Esta es una línea que representa la vida de una persona desde su nacimiento. Espero que puedan ver mi mouse hasta su muerte en este punto. Pero esa persona, al morir, en un escenario ideal, pudo haber vivido más años que están determinados por la expectativa de vida o la esperanza de vida para esta persona. Los años que murió prematuramente son los años de vida perdidos, o en sus siglas en inglés, YLL, Years Life Lost. Pero la enfermedad no solamente nos quita años de vida, digamos, directa por muerte, la enfermedad también nos quita años de vida por discapacidad, está representado por la línea naranja en este gráfico. Entonces, esos años que perdemos por enfermedad, por ejemplo, puede ser una lesión a los 15 años, otra lesión, otra enfermedad más recurrente a partir de cierta edad, nos va quitando años de vida por discapacidad. Y el DALI, los años de vida asociados a discapacidad, es la suma de los años de vida que perdemos por la enfermedad no letal, el componente no letal, y los años de vida perdidos por una causa letal que nos quitan años de vida directos. Esto también podemos visualizarlo en este gráfico de acá, donde la línea azul representa la muerte promedio en una población, digamos, el eje X es la edad y el eje Y es el porcentaje de población que se mantiene viva a cierta edad. La línea azul representando la muerte promedio y la línea roja la discapacidad promedio en una población. El área representado hay tres áreas acá, el área A, el área B y el área C. El área A significa los años de vida perdidos por muerte, el área B los años vividos con discapacidad y los DALIs, o los años de vida asociados a discapacidad, están representados por estas dos áreas, que son los años de vida ajustados por discapacidad. Hay otras áreas y otros conceptos importantes, como la esperanza de vida, es básicamente el área B más el área C, de esta parte de acá, y el área C es otro concepto importante que se utiliza en estudio de carga de enfermedad, que son la esperanza de vida saludable. Son los años de vida que en una población se viven, pero sin discapacidad, es decir, saludablemente. En un mundo ideal, lo que quisiéramos es tratar de aumentar esta línea roja lo máximo posible a la línea B y ampliarlas las dos mismas para tener más años de vida y más años de vida saludables a la vez. Con estos conceptos ya podemos entender un poquito mejor las métricas que se utilizan en el estudio de la carga de enfermedad. Yo les voy a dar algunos datos para que se entienda la magnitud de este estudio, que es muy grande y holístico en sus resultados.
Solamente para la versión del 2021 se utilizaron más de 300.000 fuentes de datos. Las fuentes de datos son diversas, desde literatura científica, encuestas poblacionales, encuestas pequeñas, específicas, datos de colaboradores que existen en una red grande de colaboradores, bases de datos nacionales, internacionales, imágenes satelitales. Todos esos datos se agregan para poder tener estimaciones de todos los países del mundo. Y se estiman causas y factores de riesgo. Las causas normalmente son lo que digamos, en la nomenclatura del GBD se refiere a enfermedades, pero se llama usualmente causas. Entonces, se calculan más de 460 causas y factores de riesgos que son mutuamente exclusivas y colectivamente exhaustivas. Y eso voy a explicarlo rápidamente después. Y se calcula información de 204 países y territorios. Este año, si van a Lancet, pueden revisar los diferentes volúmenes de distintos papers que sacaron del GBD del 2021. Y ahora voy a hablar sobre los componentes básicos de la estimación. Eh, Voy a revisar conceptualmente los distintos componentes, pero no voy a entrar a detalle a cada uno de ellos porque se nos sería un poco el tiempo. Pero básicamente en la estimación del GBD hay cuatro partes y cuatro pasos. Uno es el demográfico y la causa total de mortalidad, cuántas personas en un país, en el mundo, mueren, nacen en un momento en específico, luego las causas de muerte específicas, luego las causas de morbilidad, de que se enferman las personas y los factores de riesgo. El primer paso es calcular la mortalidad por todas las causas. Entonces, lo que se trata de hacer es estimar el número y tasas de muerte por edad y sexo en el mundo, en los países y en distintas regiones, exhaustivamente. Y esta primera etapa es muy clave para poder calcular la carga de enfermedad, porque es lo que te va a dar el total del país cuando luego se calculen las causas específicas de muerte. Entonces, las estimaciones de defunciones deben seguir la ecuación demográfica, es decir, tiene que tener un balance entre nacimiento, defunciones, población y migración. Y el principal problema con este y básicamente todas las fuentes de datos que se utilizan es que los datos están incompletos, especialmente en menores de 5 años y en distintos niveles de granularidad. Luego que se tiene la causa total de muertes, digamos el total de muertes, lo que se hace es estimar la muerte causa específicamente, digamos, por cada causa por edad, sexo y para distintos lugares en el mundo y por tiempo. Se trata de estimar y aproximar cuántas personas se mueren por distintas causas. Entonces se corrigen sesgos de mala clasificación, celdas vacías, números pequeños y las estimaciones se ajustan a la mortalidad por todas las causas, que es el paso previo. Esta lista de causas es mutuamente excluyente y colectivamente exhaustiva, lo que significa que una causa no está incluida en la otra. Es una jerarquía de distintas causas de muerte y trata de abarcar todo lo que se pueda representar en los reportes de CIE-10 y causas de muerte. Entonces, eso sigue una jerarquía que sigue una estructura jerárquica y si entran a los resultados pueden ver que existen distintos niveles. Entonces podemos ver desde el nivel más macro de las causas de muerte hasta un nivel más desagregado de las causas de muerte. Y el otro componente, obviamente con las causas de muerte, si volvemos a esto anterior, lo que podemos calcular acá son los años de vida perdidos, porque son causas de muertes. Es el número de muertes y con eso se calcula el número de años perdidos. Pero también queremos saber los resultados no letales. ¿Cuántas personas tienen enfermedad y cómo se distribuye esa enfermedad en las distintas poblaciones? Existen dos tipos principales de estimaciones, los resultados de salud no fatales de enfermedades y que se utilizan estimaciones internas de incidencia, prevalencia y letalidad
si conocen modelos comportamentales que se utilizan en enfermedades infecciosas, son muy similares, pero no iguales, a cómo se trata de estimar la enfermedad. Digamos, tenemos componentes de cuántas personas están sanas en una población, cuántas se enferman en un momento dado, que vendría a ser la incidencia, esta tasa que pasa de estar sano a enfermo, y este balance, esas ecuaciones de equilibrio, tratan de aproximar la muerte, las causas de enfermedad en una población. Esto es mucho más complejo de lo que estoy tratando de simplificar ahora. Existen muchísimos algoritmos metodológicos y computacionales intensivos para poder calcular esto, pero si queremos visualizarlo de alguna forma, es como tratar de ver un rompecabezas que tiene la mitad de las piezas y queremos en nuestra mente poder visualizar la imagen del rompecabezas sin las piezas que faltan. Entonces, más o menos es lo que se trata de hacer. Tenemos un par de piezas de los datos, pero queremos completar con todos los otros datos faltantes, porque puede que tengamos la prevalencia de depresión para un grupo etario, pero no sabemos cuántas personas nuevas eh, empiezan a tener depresión cada año en ese grupo de edad. Entonces, hay muchos componentes que faltan, pero se trata de entender cómo es la enfermedad se distribuye para poder tener el panorama general. También tenemos resultados no letales, que es otra parte del componente en este caso. Y el resultado no letal se mide por pérdida de función a la salud. Esta parte es importante porque para poder ir de la cantidad de enfermedad a los años perdidos por discapacidad, se tiene un ponderador. Ese es un ponderador que corrige la pérdida de salud y va entre 0 y 1, porque estar enfermo durante un año de ceguera te causa mucho más pérdida que estar enfermo por una gripe. Entonces, estos ponderadores son causa específicos, cada causa tiene un ponderador y están basados en encuestas de hogares, que a través de viñetas permiten establecer quién es más saludable. Es toda una metodología que hace bastantes años se calculó y cada causa tiene un ponderador para poder estimar el número de DALYs, de años asociados a discapacidad. Además, también se corrige por comorbilidad, es decir, cuán, existen enfermedades que pueden ser colineares en cómo afectan a los individuos y hay que corregir y es esta colinearidad que puede existir. Y el último componente son los factores de riesgo. Entonces, cada existen factores de riesgo que tienen un componente, un porcentaje de las causas o los DALYs que están asociados a estos factores de riesgo. Esa estimación se hace por pares, es decir, cuánto de cardiopatía isquémica puedo explicar por la hipertensión arterial y cuánto de cáncer de pulmón puedo explicar por el tabaquismo. Esto se hace par específico, por cada par se trata de estimar varios componentes que son la exposición mínima. También se calcula los riesgos relativos para cada uno de estos pares. Esto se hace con una metodología interna que tiene el Instituto de Métricas en Salud que se llama Burden of Proof o carga de la prueba. Solamente en los casos en el cual este par tenga suficiente evidencia científica para poder estimar estas curvas, que a veces son dosis dependientes dependiendo de la categoría del tipo de factor de riesgo, solamente ahí es donde se incluye en el GBD. Entonces, con eso se puede tener la carga atribuible, que es qué porcentaje de DALYs para una causa específica se puede atribuir a un factor de riesgo. Aproximadamente se tienen 88 factores de riesgo y estos también siguen la misma jerarquía que las causas y explican por lo menos, porque esta es una diapositiva un poco más antigua, el 60% de la variación en las pérdidas de salud, por lo menos. Entonces, los factores de riesgo dentro del GD no explican la totalidad de la carga de enfermedad, pero explican una gran parte y se están todo el tiempo adaptando en función a la nueva evidencia. Entonces, si hay nueva evidencia de un factor de riesgo y cómo afecta a una enfermedad en específico,
que recordemos que es multicausal. Un factor de riesgo puede afectar un montón de causas de enfermedad. Entonces, em, si había alguna pregunta, me falta de funcionar. Ahora lo que hice fue explicar brevemente, muy a rasgos generales, qué es el GBD, los distintos componentes. Es, podríamos hablar muchísimo de los componentes específicos. La salud poblacional es diferente que la salud, digamos que la epidemiología a nivel más micro. Entonces, eh, es importante considerar que lo que trata de hacer el GBD es una herramienta de salud poblacional, de métricas en salud a nivel muy macro y no podemos tomar todos los datos que tenemos como, por ejemplo, para una guía clínica. Es muy diferente, va más a prioridades de salud a nivel de políticas públicas. Y por eso es que pensé que sería importante hablar un poquito de algunos hallazgos relevantes para Perú del GBD 2021. Algunos no nos van a sorprender, nos pueden deprimir, pero la idea es que podamos ver cómo podemos utilizar las distintas herramientas del GBD para evaluar a nuestro país, por ejemplo, a Perú. Em, y también lo que estoy utilizando para los gráficos que voy a mostrar a continuación vienen de una herramienta libre, está a disposición de todos, que se llama GBD Compare, donde se pueden generar visualizaciones de todas las actualizaciones del estudio de la carga de enfermedad. Bueno, empezando por los efectos del COVID-19 en la expectativa de vida. Acá tenemos un mapa del mundo donde están todos los países y el cambio en porcentual de expectativa de vida desde 2019 a 2021. Todos los países del mundo, bueno, no todos, pero casi todos tuvieron una reducción de su expectativa de vida por el COVID, pero el país, o por lo menos el segundo país con mayor reducción en la expectativa de vida del mundo, después de Bolivia, según los datos del GBD, es Perú. Perú está, si vemos este gráfico, que acá que cada círculo representa un país, Perú está acá. Redujo su expectativa de vida 4,37% respecto en 2021 respecto al 2019. No nos sorprende, pero también es importante, creo, observarlo en el contexto de otros países, ¿no? Em, hay, y esto es bien consistente con otros estimados, digamos, hay un paper también de exceso de mortalidad de la Organización Mundial de la Salud, donde también encuentran que Perú tiene con mucha diferencia un exceso de mortalidad más grande que cualquier otro país en el mundo. Volviendo y continuando con efectos del COVID-19 en la expectativa de vida, hay una mala noticia, otra mala noticia, que si bien porcentualmente Perú no tuvo la peor reducción, Perú sí tuvo en términos absolutos la mayor caída de expectativa de vida del mundo. Si vemos, acá hay una serie de países y el, digamos, la distancia entre estos dos indicadores acá es la caída de expectativa de vida respecto del 2019 al 2021. Y vemos que Perú, está acá, es el país que tiene la mayor caída de expectativa de vida. Y lo interesante de la herramienta GDD es que también nos permite ver, desagregar y descomponer esta caída. Y podemos ver que el COVID-19 y causas asociadas al COVID-19 significaron un promedio de 7 años de expectativa de vida perdida entre 2019 a 2021. Es decir, el COVID-19 hizo que se perdieran 7,75 años de vida al Perú entre 2019 a 2020. Es, digamos, les, nos ayuda a visualizar realmente qué tan duro nos golpeó COVID en Perú. Y bueno, el total no es 7,75 porque también hay otros cambios positivos seculares que ocurrieron que compensan un poco esa reducción. La reducción total es 6,55, pero lamentablemente sigue siendo la caída absoluta, según el GBD 2021, más grande en expectativa de vida de todos los países del mundo, como país. Pueden existir regiones que subnacionalmente han tenido peores resultados, pero como país, Perú es el que tiene la caída de expectativa de vida más grande del mundo. Y
Algo que también quise explorar para presentarles, todas estas son visualizaciones que podemos ver en GBD Compare. Es en diferentes grupos poblacionales cómo cambiaron algunos patrones de la carga de enfermedad entre 2019 y 2021. Obviamente, también recordemos que hasta 2021 no tuvimos, todavía no había, no se tiene, digamos, la totalidad de todas las muertes o los efectos de la pandemia. Entonces, esta visión puede ser un poco incompleta, porque todavía no existen los datos de 2022, 2023 y 2024, que se van a publicar a comienzos del próximo año. Pero si observamos en menores de un año, hubo un aumento del 75. Vemos que los primeros puestos, ese es un gráfico que muestra cuáles las principales causas de carga de enfermedad en DALYs por 100.000. Y vemos que los primeros 7 casos siguen siendo los mismos para menores de un año, pero sífilis pasó del puesto 12, y obviamente es sífilis congénita porque estamos hablando de menores de un año, del puesto 12 al puesto 8, digamos, aumentó 75%. Puede haber sido que el efecto de las barreras por un adecuado control prenatal durante la pandemia, no lo sé. Puede ser, esa es una pregunta adicional que yo no tengo la respuesta, pero sí hay literatura que hay en Estados Unidos y distintas partes del mundo que menciona la dificultad en el acceso a control prenatal en muchos países. Entonces, esa señal se puede observar en datos del estudio de la carga de enfermedad. También quise explorar en el mismo indicador, pero para mayores de 20 años. Entonces, no hay sorpresa que la primera y segunda causa de carga de enfermedad es COVID y otros resultados relacionados a COVID. Eh, y tampoco es sorpresa, pero podemos observar, visualizar cómo la depresión mayor pasó desde un puesto 22 al puesto 11, cómo la salud mental decayó mucho o cambió mucho entre 2019 al 2021. ¿Hay alguna pregunta? No, ok. Doctor Chacón, por favor, 5 minutos. Sí. Perfecto. Y el GBD también nos puede ayudar a priorizar intervenciones en factores de riesgos modificables. Entonces, todas son visualizaciones dentro de GBD. Factores de riesgo modificables que pueden causar gran morbimortalidad, es decir, el DALI. Recordemos, cuando hablamos de un DALI, estamos hablando de carga de morbimortalidad porque un DALI agrupa las causas letales como las causas no letales. En población de 20 a 54 años, no es ninguna sorpresa, pero podemos visualizarlo. El IMC elevado, el uso excesivo de alcohol y sexo sin protección son los 3 principales factores de riesgo que causan la mayor cantidad de DALIs por 100.000 habitantes. Algo importante también es que podemos compararnos con pares regionales. En este gráfico es un mapa de calor donde el número y el color, siendo rojo el mayor, está relacionado al ranking, es decir, cuáles son el factor de riesgo más importante para ese país. Y eso nos puede ayudar a ver cómo se compara Perú, por ejemplo, lo quise comparar con otros países de Sudamérica. Eh, y estos son para enfermedades, los factores de riesgo para causas de muerte, para causas letales. Por eso es ILL, que es el años de vida perdidos. No es sorpresa, el alcohol, uso elevado de alcohol es para todos los países de la región, sigue siendo el mismo. Para otras causas que están acá más abajo, el patrón sigue siendo bien similar, pero el sexo no seguro es un factor de riesgo específico para algunos países, no todos. Por ejemplo, para Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, es la segunda causa como factor de riesgo de mortalidad, de muerte o de años de vida perdidos. Pero para otros países como Argentina, Chile, Uruguay, no lo es. Entonces, ¿qué han hecho diferente otros países en Perú? ¿No? Es importante considerarlo esto como formas de priorizar
cómo se distribuye la enfermedad y los factores de riesgo en el Perú y cómo se comparan estos con otros países. También se pueden observar, en este caso lo que tenemos son los factores de riesgo para, em, no, estos no son los factores de riesgo, sí, son factores de riesgo para para todas las edades y para todos los sexos. Em, es muy la desnutrición es el factor de riesgo más importante para Perú, Bolivia, Ecuador y Paraguay, mientras que para Colombia y otros lugares como Chile, Uruguay, no es lo más importante. No es lo que... Y algo que no mencioné y que me gustaría que piensen después de esta presentación es que el DALI no es un indicador perfecto. ¿Por qué creen que la desnutrición es algo que es tan importante? Porque el DALI está sesgado hacia las enfermedades que afectan mucho a los niños. Porque si un niño muere tempranamente, deja de vivir el resto de vida y va a contribuir a muchos más años de vida perdidos. Entonces, consideren eso cuando evalúen o ingresen y lean datos del GBD. El GBD es una herramienta muy importante, pero tiene algunas consideraciones. Y bueno, creo que ya con eso. También les quería hablar un poco de la totalidad. Yo sé que me va a pasar el tiempo, así que voy a tratar de ser muy, muy breve. Pero acá vemos no todos son malas noticias. Perú antes del 2019 tenía la menor cantidad de tasa de DALIs por habitante de toda la región. Sí, claro que los datos no son perfectos, el modelado, el nivel de colaboración, y acá quiero ir ya a mis últimas dos diapositivas. eh, el nivel el GBD y el instituto tienen una red global y latinoamericana de colaboradores. Y mientras más colaboradores, Perú tiene muy pocos colaboradores, mientras más colaboradores hay en la red, más se pueden ayudar a fortalecer los datos del GBD. Entonces, los invito al que quiera a que pueda entrar a la página de IHME y pueda, si uno piensa que tiene capacidades para ayudar a colaborar y mejorar las estimaciones, encuentra errores. Hay datos que no son perfectos sobre Perú y distintos países. Es importante que los observemos, los notifiquemos para mejorar las estimaciones. Va a haber a partir de este año un round de GBD cada año, así que con esto ya termino mi presentación sin antes agradecerles y bueno, no sé si hay preguntas. Muchas gracias, doctor Chacón. No queremos pasar una pregunta que está muy insistente y que es muy interesante también, que es del doctor Walter Mendoza, donde aparte de felicitarlos, dice, ¿cómo cree que se puede revisar las estimaciones y proyecciones de la fecundidad, que según el GBD está muy por encima de la proyección nacional prepandémica, de las más recientes de las Naciones Unidas, así como de las encuestas especializadas como la ENDES o los registros administrativos? Estas estimaciones y proyecciones de la fecundidad tienen múltiples implicancias para indicadores clave, como la morbilidad infantil, perdón, como la morbilidad, mortalidad infantil o la mortalidad materna. Yo creo que es súper importante revisar los datos, revisar, y es algo que también no les mencioné, pero hay otras herramientas aparte del GBD Compare, hay herramientas para uno poder rastrear distintas causas, distintas enfermedades y estimaciones, y uno puede rastrear de dónde sale cada indicador, las fuentes de datos que utilizan y ver y revisar hasta el valor que han obtenido esas fuentes de datos. Entonces, yo soy de la idea de si vemos y observamos datos que no están correctos, los reportemos. La idea y apliquemos para ser colaborador. Si uno es experto en un área en Perú y conoce bien un área y sabe que las estimaciones están infraestimadas o subestimadas, es importante reportarlo, ver qué fuentes de datos, se puede trazar todo, qué fuentes de datos están utilizando. Entonces,
la revisión e iteración constante y reportar los datos va a mejorar. Hay muchos datos que sí, efectivamente, parecen errados. Por ejemplo, hace muy poco estuve en una conferencia donde hablaban cómo en Brasil tiene mejores estimados de GBD, que utiliza sus propios estimados, porque si ven este mapa de acá, Brasil tiene una red de colaboradores muy grande, muy grande. Entonces, ellos mismos han corregido los estimados del GBD a su realidad, a su contexto, para que sean más reales para ellos, porque ellos conocen y, digamos, tienen un ownership, son dueños de sus datos y pueden, utilizando distintos métodos de GBD, calcular mejores estimaciones. Pero yo creo que todo se basa en iterar, observar, ver y mejorar la calidad de los datos también. Pero muchísimas gracias por la pregunta. Una última pregunta, doctor Chacón, del doctor César Cabezas. Dice, doctor Chacón, como menciona que el GBD ayuda a priorizar en los factores de riesgo, en el COVID en el Perú el impacto muestra que fue mayor en comparación con otros países latinoamericanos. ¿Cuáles considera, ¿cuáles que usted considera lo que hizo diferente al Perú con los otros países para priorizar intervenciones? Bueno, esa es una pregunta muy complicada. Creo que no sé si con las herramientas del GBD lamentablemente no se puede estimar esto, no se puede concluir o extraer información porque no hay granularidad específica para poder observar, ni se estimaron, digamos, las diferencias de las políticas de salud. Eh, sí hay algunos papers publicados del Instituto de Métricas sobre el efecto del COVID en Perú, no sobre el efecto del COVID en Perú, pero el efecto del COVID en general en el mundo. Pero yo creo que no podría, yo podría hablar lo que yo creo que puede haber sido y creo que tiene mucho que ver con distintos aspectos desde la desprotección, factores sociales, desprotección social y la capacidad de nuestro sistema de salud, pero es algo que es muy difícil medirlo, como mencioné, el GBD mide cosas a nivel más macro, pero no va al punto específico. Podemos ver cambios en patrones, tendencias, algo interesante que se va a poder ver cuando salga el GBD 2023 es si la tendencia de Perú con el COVID para distintos indicadores cambió por completo o sigue la misma tendencia a mejora que teníamos antes. Todas esas son respuestas que creo que vamos a ver más adelante, pero que el COVID-19 nos golpeó muy duro, nos golpeó y yo creo que hay todavía mucho por explorar con fuentes de datos, ya no necesariamente en el aspecto del GBD, sino como investigadores estamos interesados en ese aspecto de fueron esos factores que hicieron que en Perú nos vaya como nos fue, ¿no?